Bienvenidos nuevamente. Ahora vamos a identificar las propiedades mecánicas cuantitativas que se encuentran con la información obtenida en un diagrama esfuerzo, deformación para una prueba de tensión o de tracción. Mi nombre es Miriam Moreno Amado y este video se graba para estudiantes que inician sus estudios en materiales en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bien, antes de iniciar, quiero repasar algunos términos que he utilizado y que posiblemente no haya definido, y me refiero a las principales direcciones tridimensionales. Se escucha el nombre dirección longitudinal o dirección axial, que se refiere a esta dirección que se aplica de una fuerza en el sentido de la mayor dimensión de un objeto. Entonces podemos tener acá un objeto cilíndrico o un paralelepípedo rectángulo. La dirección longitudinal se observa que va a lo largo de la mayor dimensión de este objeto. Luego viene la dirección transversal. Transversal se refiere a algo perpendicular. Es la dirección perpendicular a la longitudinal. Generalmente las fuerzas de cizallamiento son fuerzas transversales. Las fuerzas de tensión y de compresión son fuerzas longitudinales o axiales. Por último, tenemos las fuerzas radiales, teniendo como referencia la geometría del área transversal de un cilindro. La dirección radial pues va hacia el centro del objeto, va dirigido al centro del objeto. Para objetos cilíndricos, la dirección radial sería la fuerza de cizallamiento o de rozamiento, aunque también en los paralelepípedos algunas veces se ha escuchado usar el término radial a aquella dirección que es perpendicular tanto a las fuerzas transversales como a las fuerzas longitudinales. Entonces tendríamos así esa dirección radial. Ahora vamos a tratar las propiedades cuantitativas y las resistencias mecánicas que se pueden obtener con el análisis de las curvas esfuerzo-deformación. Nuevamente con la gráfica esfuerzo-deformación, recordando que hay una sección elástica de deformación elástica que termina en el límite de la línea recta. Se expresa con la ecuación sigma o esfuerzo es igual a la pendiente, que es el módulo de Young, multiplicado por la deformación, que es la letra griega epsilon, es el módulo de elasticidad o módulo de Young. Luego tenemos la cedencia o el esfuerzo a la cedencia, que se halla cortando la línea de la sección plástica. Tenemos la sección curva contigua a la sección elástica, tenemos la sección plástica. Se traza una línea con un valor de deformación 0.002, que esto es lo mismo que decir el 0.2% de deformación. Se traza una línea paralela a la línea de deformación elástica, y donde corta a la curva plástica, vamos a leer el valor del esfuerzo. Ese valor del esfuerzo es el que llamamos la resistencia a la cedencia o la fluencia. Bien, luego viene el máximo valor, acá está, el máximo valor que se obtiene de la curva de deformación plástica. Este máximo valor corresponde a la resistencia a la tracción.
Entonces se lee el esfuerzo, se nota con la letra griega sigma, con el subíndice U, y acá tendríamos la resistencia, que también se denomina última o resistencia a la tracción. Y la rotura del material, que ocurre acá en el último punto, se puede leer este valor donde ocurra la rotura, sigma sub F, o de la falla del material. Acá hay algo importante de visualizar, y es que el esfuerzo a la rotura es más bajo que la máxima resistencia de un material. Sin embargo, vamos a tener mayor deformación en la rotura del material comparado con la resistencia última. En los materiales frágiles no hay una diferencia notable entre esta resistencia última, porque tendríamos casi que una inmediata fractura de material sin que haya deformación plástica. Por lo tanto, la resistencia última y la resistencia a la rotura son muy similares o tienen valores muy similares. Bien, haciendo una gráfica de módulos de elasticidad o de esfuerzos de formación, o sea, líneas con pendientes que representan al módulo de elasticidad de distintos materiales, podemos observar que hay materiales con altos módulos de elasticidad, o sea, se les puede aplicar una gran fuerza con pequeñas deformaciones. Tenemos acá pequeñas deformaciones. Ejemplos de estos casos son los aceros para el refuerzo, aceros inoxidables, fundiciones. Tenemos acá esta línea con el mayor límite elástico, que es la aleación titanio-aluminio-vanadio. Luego tenemos materiales metálicos con menores módulos de elasticidad, como son el cobre y sus aleaciones, las fundiciones de aluminio, aleaciones de magnesio. Y por último, tenemos, bueno, acá hay algo de granito que tiene una fractura, acá se ve, además de tener un módulo de ion muy bajito, el esfuerzo o la resistencia a la fractura también es bajita. Por último, vamos a tener materiales como las maderas, algunas maderas y polímeros, en los que materiales se deforman bastante con pequeños esfuerzos. Para el caso de materiales isotrópicos, es decir, aquellos materiales cuyas propiedades son iguales en cualquier dirección, cuando se aplica una fuerza en una dirección específica, por ejemplo, esta fuerza que está aplicada en la dirección Z, acá en la parte izquierda les muestro las direcciones X hacia el frente, Y hacia la derecha y Z hacia la parte superior. Cuando se aplica esta fuerza, el material no solamente se va a deformar en la dirección de la fuerza, sino que también se deforma en las otras direcciones. Esto lo encontró Poisson, quien encontró que la relación entre las deformaciones transversales y longitudinales eran constantes para cada material. Y con esto halló ese coeficiente denominado de Poisson, que constituye también una propiedad en la zona elástica. El coeficiente de Poisson se nota con la letra griega nu o nu, y lo que relaciona con signo negativo las deformaciones axiales, por ejemplo la deformación en X sobre la deformación en la dirección de la fuerza. Es igual a la deformación en Y sobre la deformación en la dirección de la fuerza. Entonces, si recordamos que el esfuerzo sigma
es igual al módulo de Young E multiplicado por la deformación en Z. En este caso estoy marcando la deformación pues en la dirección de la fuerza, obviamente. Entonces podríamos despejar de la ecuación que sigma va a ser igual al módulo de Young multiplicado por Z, sería la deformación en X sobre el módulo de Poisson. Le ponemos el signo negativo porque así se trabaja el módulo de Poisson inverso. Y por lo tanto, entonces tendríamos acá una ecuación que nos relaciona el módulo de Poisson nu, que lo pongo acá con extra nu, y el módulo de elasticidad. Análogamente a la gráfica de esfuerzo-deformación obtenida por fuerzas de tensión, compresión, para hallar el módulo de elasticidad o el módulo de Young en la sección elástica. En el caso de fuerzas de cizalladura, podemos hallar el denominado módulo cortante, que se nota con la letra mayúscula G, y correspondería a la pendiente en una curva esfuerzo de formación, teniendo como referencia que el esfuerzo para el caso de fuerzas cortantes se nota con la letra griega tau, y la deformación se nota con la letra griega gamma. Entonces tendríamos un diagrama de esfuerzo de formación para situaciones de esfuerzos de cizalladura con un módulo de cizalladura G mayúscula. La ecuación que representa similar a la gráfica de esfuerzo de formación para las fuerzas de tensión o de compresión, pero en este caso el esfuerzo se nota con la letra griega tau y la deformación con la letra griega gamma. Adicional a determinar los módulos de elasticidad, módulos de Poisson, las resistencias a la afluencia, a la tracción, a la fractura, en el diagrama esfuerzo de formación podemos determinar cuál es la resiliencia y cuál es la tenacidad de un material. La resiliencia, que se define como esa capacidad que tiene el material de absorber energía durante la deformación elástica, es decir, en la sección donde no hay deformación permanente, que al retirar el esfuerzo, la energía absorbida es liberada, mientras que la tenacidad se refiere a esa capacidad del material de absorber energía durante la deformación plástica, es decir, cuando hay una deformación permanente antes de romperse. Al retirar el esfuerzo, la energía absorbida no es liberada debido a que es una deformación plástica. Bien, estas dos propiedades, resiliencia y tenacidad, se refieren a energía por unidad de volumen. Esto es muy importante también por las unidades de medida que se van a trabajar. Sus valores se van a hallar con el cálculo del área bajo la curva en la sección respectiva. Entonces, una forma genérica de hallar el área bajo una curva es la integral del esfuerzo, que sería nuestra variable dependiente, con respecto a la deformación, que es nuestra variable independiente. Usando cualquier método de integración, pues podemos resolver el área bajo la curva. Ahora vamos a mirar cuáles son las secciones respectivas.
Encontrar la resiliencia es relativamente sencillo porque lo que vamos a hallar es el área bajo una línea recta. Por ejemplo, en esta sección donde tenemos el límite elástico, que sería este valor, el límite elástico que no lo marqué aquí, sigma sub e. En el límite elástico está una sección sombreada en amarillo que corresponde a un triángulo. Entonces podríamos calcular la resiliencia como el área del triángulo o de forma genérica el área bajo la curva. El área bajo la curva sería la integral del esfuerzo sigma con respecto a la deformación de sub e. Entonces, teniendo en cuenta que sigma para esta sección lineal es igual al módulo de elasticidad, o sea, la pendiente de la línea, multiplicado por la deformación, en este caso, al reemplazar en la ecuación de la integral, vamos a tener que la resiliencia, U sub R, va a ser igual a la integral entre 0 y epsilon sub E. Epsilon sub E serían los límites, ¿no? El límite va desde 0 y termina en la deformación elástica, que está escrita como epsilon sub E. Entonces los límites de la integral va desde 0 hasta epsilon sub e, reemplazando sigma, que sería el módulo de elasticidad E, multiplicado por la deformación con respecto a la deformación. Teniendo en cuenta que el módulo de elasticidad es una constante que sale de la integral como constante, y nos quedaría la integral de la deformación con respecto a la deformación, que es lo mismo que deformación al cuadrado sobre 2. Al reemplazar con los límites, nos quedaría que la resiliencia es el módulo de elasticidad multiplicado por la deformación elástica elevada al cuadrado sobre 2. También hay que tener presente que pues estamos hablando de una energía, pero al hacer la integral nos va a quedar en unidades de energía por volumen, por unidad de volumen. Entonces siempre cuando hagan el cálculo de la resiliencia van a saber que es una resiliencia por o una energía por unidad de volumen. Hallar la tenacidad es un poquito más complejo, ya que necesitaríamos tener la ecuación que nos relaciona el esfuerzo y la deformación en la zona plástica. O sea que necesitamos la ecuación de esta función que es curva en la sección plástica. Sin embargo, se pueden usar diferentes métodos matemáticos o software de matemática para poder determinar la función y de una vez el área bajo la curva. El área bajo esta curva de la sección plástica nos va a dar la tenacidad del material por cargas de tensión o por fuerzas de tensión o de compresión, y tener presente que esa tenacidad nos las van a entregar en unidades de energía por unidad de volumen, ¿no? Energía por unidad de volumen. También podemos comparar el área bajo la curva esfuerzo de formación para distintos materiales y encontrar valores como áreas pequeñas, como esta de color rosa pálido, que sería una baja tenacidad, tener esta zona también de baja tenacidad comparada con la verde, la zona azul, tiene menor tenacidad que la zona verde. Entonces la zona verde es la zona de mayor área. Los materiales que se pueden comparar acá, tendríamos en esta sección rosa materiales cerámicos que tienen una pequeña deformación plástica y una rotura inmediata. Estos son materiales de baja tenacidad.
porque su área bajo la curva es pequeña. En los polímeros podemos tener también baja tenacidad a pesar de que hay una gran deformación, que es lo que caracteriza a estos materiales poliméricos. Son de baja tenacidad, pero de gran deformación. Y los materiales metálicos son materiales que tienen bastante deformación y adicional tienen una elevada tenacidad. A manera de resumen, podemos decir que con un diagrama esfuerzo-deformación se pueden hallar distintas propiedades como son el módulo de elasticidad o el módulo de Young, que corresponde a la pendiente de la línea recta en la sección elástica de una prueba de tensión o de deformación. Se nota con la letra E mayúscula y corresponde a esa pendiente. También podemos hallar el límite elástico, que sería el punto donde termina la línea recta y empieza la curva de deformación plástica. En ese punto trazamos una perpendicular y leemos el valor correspondiente al esfuerzo, que es el límite elástico. También podemos hallar el módulo de Poisson, ¿no?, que corresponde a la relación de deformaciones en distintas direcciones, expresado como una ecuación que relaciona el módulo de Poisson y el módulo elástico. Tendríamos esta ecuación: nu es igual a E por epsilon sub x sobre sigma, que es el esfuerzo. También podemos hallar la fluencia o la resistencia a la cedencia, que sería el punto que corta. Aquí habría un valor de deformación de 0.002, o sea, el 0.2%. Se traza una línea paralela a la línea de deformación elástica y donde corta a la deformación plástica se lee el valor del esfuerzo. Ahí tendríamos la resistencia a la cedencia. También podemos hallar el valor máximo en la curva, que corresponde a la resistencia a la tracción, si la prueba es de tracción, o la compresión, también denominado el esfuerzo último. Y por último podemos hallar el esfuerzo a la rotura. Bueno, era el esfuerzo a la rotura, que se lee también en el esfuerzo. La resistencia a la rotura, que se lee en el esfuerzo, acá paralelo a ese punto, corresponde a una mayor deformación. Por último, podemos determinar las energías por unidad de volumen, como es la resiliencia en la sección elástica o la tenacidad en la sección plástica. La resistencia, que es la capacidad que tiene un material para soportar el esfuerzo o las fuerzas aplicadas sin romperse, recibe su nombre de acuerdo al tipo de fuerza aplicada. Entonces habrá resistencia a la tensión o a la tracción, resistencia a la compresión, resistencia a la flexión, resistencia a la torsión y resistencia al corte o cizalladura.
Con esto terminamos las propiedades mecánicas de los materiales que se obtienen desde un diagrama esfuerzo-deformación. En los próximos videos vamos a tratar propiedades como la dureza. Hasta la próxima y no olvides suscribirte a mi canal. Mimo a Miriam Moreno Amado.